El caballo de Munchausen. Juan, el evangelista, contaba que Pilato, cuando interrogaba a Jesús de Nazaret para saber si era el rey de los judíos, Jesús le respondió: «Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz». A lo que Pilato respondió: «¿Qué es la verdad?». Como podemos ver, preguntarse sobre qué es la verdad no es una actitud nueva, es algo que proviene de hace miles de años, desde que aparece el ser humano. Hoy lo vemos reflejado en la aparición del fenómeno de la posverdad, la aparición de este término de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Más bien, ¿qué es la verdad? ¿Vivimos en una época que ha superado la verdad? ¿Es todo hoy relativismo? ¿Es todo hoy una negación de la verdad? ¿Podemos esperar alguna verdad en nuestra sociedad, en nuestros días? Vamos a intentar responder a esta cuestión, y creo que para ello tenemos que empezar con una definición de la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, pues habría que responder que la verdad se corresponde con lo real. La verdad hace referencia a hechos que tienen lugar, que ocurren y que por lo tanto es objetiva y está desligada de nuestros sentimientos. Pero entonces, ¿qué es la posverdad? Quizá esa sea la gran pregunta de nuestra era. ¿Qué es la posverdad? ¿Qué papel juega la posverdad en nuestro tiempo? La posverdad hace referencia a una actitud frente a los hechos que tienen lugar, es decir, frente a las cosas que ocurren. Y en esta actitud no es tan importante la objetividad respecto a las cosas que ocurren, a los hechos que tienen lugar, sino más bien a los sentimientos que nos llevan a desear que algo sea verdad. Hay un ejemplo muy bueno en Don Quijote de la Mancha, en este gran libro de la literatura española. Hay un episodio en el que Don Quijote se encuentra una bacía, que es una especie de palangana que utilizaban los barberos para remojar la barba, y Quijote, en su locura, cree que esa bacía, que esa palangana es un yelmo, es decir, una especie de sombrero que es una parte de la armadura que corresponde a la cabeza, que te cubría la cabeza y te protegía. Entonces coge esa bacía, esa palangana, y se la pone como si fuera un yelmo, completando esa armadura de caballero. Cuando pasa el tiempo, él llega a una venta, llega a un lugar en el que coincide con el barbero, que era el dueño de esa bacía, de esa palangana. Y claro, como puede esperarse, ese barbero reclama la bacía que tiene Don Quijote en la cabeza, diciendo que esa es su bacía. En la venta en la que se encontraban, ya las personas que estaban allí conocían a Don Quijote y sabían de él que, bueno, no estaba demasiado bien de la cabeza. Tenía un cierto toque de locura, como todos sabemos. Y para divertirse,
le siguen el juego a Don Quijote para hacer que siga haciendo sus locuras y ellos pasar un buen rato de entretenimiento. En ese contexto, con el barbero reclamándole a Quijote la bacía, dice Don Quijote: bueno, sometamos a votación qué es esto que llevo en la cabeza. ¿Es un yelmo o es una bacía? Y las personas que estaban allí, siguiéndole la corriente, votan que efectivamente lo que lleva Don Quijote no es una bacía, sino un yelmo. Creo que podéis imaginaros de qué modo se sorprendió el barbero. Era tan evidente que no era un yelmo sino una bacía, y sin embargo todo el mundo afirmaba que se trataba de un yelmo. Hasta decir: parece que esto podría poner en admiración a toda una universidad, por discreta que sea, decía el barbero, como diciendo: no puedo creerme lo que está ocurriendo, y esto podría sorprender incluso a toda una universidad. Creo que aquí vemos un claro ejemplo de posverdad, una actitud relativista mediante la cual la verdad se está moldeando al antojo de las personas. No es una vacía, en el caso de Don Quijote, si todos votamos que en verdad es un yelmo, por muy evidente y muy claro que le parezca al barbero que se trata de una vacía. Poco importa qué es el objeto en sí, si estamos de acuerdo en que sea otra cosa. Y esta es la actitud que encontramos en nuestra era. Hay una decisión sobre qué es verdad, y esa decisión prima sobre la verdad en sí misma. ¿Significa entonces que mediante la posverdad hemos llegado al fin de la verdad? Es decir, ya no existiría la verdad, sino que sería todo posverdad. ¿Vivimos en un mundo en el que ya no caben las verdades? Yo respondería que no. ¿Por qué? Porque la verdad sigue teniendo un valor muy preciado para las personas. Y hasta tal punto es así que la posverdad lo que hace es situar la mentira como si fuera una verdad. Por lo tanto, ahí encontramos una búsqueda de la verdad y una defensa de lo que se cree que es verdad. Por lo tanto, la posverdad no ha eliminado a la verdad. Es más, yo creo, en mi opinión, que la verdad es más importante que nunca en este ejercicio en el que la gente intenta situar la mentira como si fuera verdad. Por ello, para hablar de posverdad, como mínimo, es necesario tener una idea de lo que es la verdad o una idea de que debe de existir una verdad. Y creo que se puede defender, por tanto, que la posverdad no es una negación de la verdad, sino más bien un deseo de sustituirla. Creo que es importante tener esto en cuenta, ya que si esto es cierto, yo creo que es así, que es cierto, la verdad no ha dejado de existir. Más bien lo que ha cambiado es nuestra actitud ante la verdad. La actitud de nuestra era, de nuestra época, de nuestro contexto, es esta, una actitud de desconfianza ante la verdad, una actitud de querer modificar la verdad para que sea verdadero aquello que nosotros queramos que sea verdadero. Esto encuentra sentido en que anteriormente, especialmente antes de la aparición de las nuevas tecnologías como Internet, por ejemplo, las redes sociales, entre otras, quienes tenían voz dentro de la sociedad eran personas especializadas, como pueden ser, por ejemplo, científicos o periodistas, o también entidades científicas como la OMS, por ejemplo, y otras
otras entidades, tenían voz dentro de la sociedad para decir qué es lo que está ocurriendo, en el caso de los periodistas, por ejemplo, y qué es lo que es verdad en el caso del ámbito científico. En nuestra época, ahora pleno siglo XXI, ya no solamente tienen voz estas personas que se dedican a hacer ciencia, a hacer periodismo, sino que cualquier persona, tiene voz para decir aquello que quieren y difundirlo en milisegundos, podría decirse, a miles y miles, si no millones, de personas. Esto lo que ocasiona es que la creación de verdades se encuentra en manos de cualquier persona. Y de ahí encontramos fenómenos de nuestros días como el negacionismo, los movimientos antivacunas, la difusión de bulos de todo tipo, algunos realmente increíbles en el sentido de que sorprende que a la gente se los crea. Pero claro, cuando todas las personas tienen la misma voz, lo mismo habla un loco que habla una persona cuerda, ¿verdad? Y ese es el caso en el que nos encontramos. Gracias a este estado de las cosas, en el que cualquiera puede hablar de cualquier cosa, el fenómeno de la posverdad se ha expandido, se ha difundido y se ha colocado como el gran problema de nuestro tiempo. Ese fenómeno mediante el cual ya, como digo, no es tanto verdad las cosas que ocurren como aquello que queramos que sea verdad. Y dentro de este deseo de lo que queremos que sea verdad, se encuentran también personas que creo que se ven arrastradas por este fenómeno de la posverdad, por estas mentiras. Hay que llamar a cada cosa con su nombre, ya que la posverdad realmente no es otra cosa que una mentira. Hay personas que se dejan embaucar por esta posverdad, por este nuevo fenómeno, por estas mentiras, y le acaban otorgando la etiqueta de veraz a aquello que realmente no es veraz, sino que es una mentira, lo que podría denominarse como una posverdad, o incluso lo que se ha denominado en algunos lugares como verdades alternativas. Bueno, la verdad es que es un término incluso risible. ¿Cómo es posible que haya una verdad alternativa? La verdad es lo que es, y lo que sea alternativo será, en todo caso, una negación de esa verdad. Por lo tanto, las verdades alternativas no pueden existir. El término verdad alternativa se propone como una forma de suavizar y de facilitar que la gente tome como verdades esas mentiras, esas verdades alternativas. Por lo tanto, cuando Pilato le dijo a Jesús qué es la verdad, si volvemos al ejemplo con el que hemos comenzado este episodio de este podcast, vemos el choque de dos actitudes muy distintas. Una, la actitud que defiende la existencia de la verdad, la existencia de una verdad que se corresponde con la realidad, con los hechos históricos que tienen lugar. Y otra actitud, aquella que entiende que la verdad quizás es un constructo, quizás es un consenso, algo difícil de alcanzar, pero que de un modo u otro nos ponemos de acuerdo para que algo sea verdad. Este es un caso similar al que se encuentra el barbero en Don Quijote. Mediante un consenso se dice que esto es verdad, se acepta y no hay otra posibilidad, por muy evidente, que en el ejemplo de Don Quijote ese yelmo en verdad era vacía, era una palangana. Nos encontramos, por tanto, en nuestra sociedad con esos dos
esas dos actitudes distintas. Y la gran pregunta es, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿A qué actitud nos acogemos nosotros? Estamos en tiempos difíciles, en los que la idea de verdad se encuentra claramente en crisis. Pero como hemos visto, incluso para decir mentiras es necesario apelar a la verdad. La verdad es como nuestra sombra. La realidad es que es imposible deshacerse de ella. La verdad está frente a nosotros y es nuestra elección acogerla o rechazarla. Muy bien, pues gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te interesa, quédate en este podcast para escuchar los siguientes episodios. Y si tienes alguna sugerencia o comentario, puedes escribirme al email elcaballodemunchausen@gmail.com, que se encuentra en la descripción. Gracias y hasta pronto.